Alegatos para el 27 de enero, apenas 2 días antes de la audiencia, donde se presentarán los cargos en su contra. Bien, lo veíamos, la contingencia política ha estado bastante movida por estos días, pero hay otros temas también, la ley de pesca, los sobresueldos en Codelco y además el caso de los falsos exonerados. Estos son temas que han dado que hablar y es por eso que nos acompaña el día de hoy Paulina Núñez, vicepresidenta de Renovación Nacional. Diputada, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carla, buenos días. Bien, vamos a partir hablando, creo, por la ley de pesca, que fue una de las cosas polémicas en estos últimos días, sobre todo esta semana, con este recurso de nulidad que fue declarado admisible y que ha generado todo un debate respecto a si esto es inconstitucional o no, si se puede hacer o no se puede, si esto pone en jaque de alguna manera la institucionalidad en nuestro país. ¿Qué opina usted y qué cree que puede pasar con este recurso que ya ha sido por lo menos declarado admisible? A ver, lo primero que a mí me gustaría decir es dejarle claro a todo el país que como Cámara de Diputados, los parlamentarios de Renovación Nacional, de oposición, siempre hemos estado dispuestos a modificar cuanta ley exista y que requiera una mejora. En este caso, la ley de pesca no es la diferencia. Incluso ayer algunos parlamentarios de nuestra bancada hacían alusión que en su minuto habían votado a favor, otros en contra, otros se abstuvieron. O sea, hoy día hay una voluntad política de mejorar una ley como lo hemos hecho siempre. Pero lo que no nos parece es que se cree un instrumento nuevo que ni siquiera, ¿cierto?, nos compete a nosotros, que el presidente en forma irresponsable de la Cámara de Diputados lo declara admisible y lo que es peor aún, le pase la pelota a la Comisión de Constitución y de Pesca para que sean ellos los que resuelvan el fondo del asunto y de esa forma ya zanjar si es admisible o no. En definitiva, acá hay un rechazo transversal a la admisibilidad de este recurso de nulidad porque directamente es un instrumento que no existe. Si nosotros queremos modificar una ley, presentemos un proyecto de ley que venga a cambiar, modificar, mejorar algunos artículos. Si queremos directamente, ¿cierto?, retirar un proyecto de ley cuando está en discusión, se presenta una indicación sustitutiva y es un proyecto nuevo. Pero lo que no puede ser es poner en duda, como tú decías, Carlos, lo han dicho parlamentarios de todas las bancadas, la institucionalidad, porque hoy día quiere decir que cualquier parlamentario puede venir con un par de firmas y dejar nula una reforma tributaria, laboral, educacional o cualquier ley que ya se esté discutiendo. No podemos permitir borrar con el codo lo que se escribió. Ahora, usted, para ir al fondo, ¿estaría entonces de acuerdo con modificar la ley de pesca? Sí, claro, de hecho el propio gobierno, hoy día, de hecho el ministro de Economía declaraba ayer que este instrumento era inconstitucional y que ya estaban viendo, ¿cierto?, qué proyecto podrían presentar para mejorar esta iniciativa, incluso, ¿cierto?, en la propia Comisión de Constitución o de Pesca si se llegaba a declarar inadmisible en esta forma. ¿Fue una mala ley, la ley de pesca que se aprobó? ¿Tiene que ver con aquello? ¿Tiene que ver con que fue un trámite viciado, como han dicho quienes han promovido este recurso de nulidad, en el sentido de que hoy día tenemos parlamentarios cuestionados por los incentivos que podrían haber llegado a recibir por parte de las empresas interesadas en esta ley de pesca? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted respecto de la ley, ya que está abierta la posibilidad de modificarla? A ver, primero, la ley de pesca se va modificando, se hace una nueva, ¿cierto?, aproximadamente cada 10 años. Tocó hacerla bajo el gobierno del presidente Piñera y dentro de toda esa discusión algunos parlamentarios hoy día se han visto cuestionados precisamente por correos electrónicos, por llamados, en fin. Pero lo que hay que dejar en claro es que esta, más allá si es una buena o mala ley, porque algunos sectores dicen que es una excelente ley, para otros directamente, ¿cierto?, hay que hacer una nueva. Yo creo que al final del día es qué intereses tiene cada uno dentro de esto y acá hay que hacer una ley que le beneficie a todos los chilenos. Ayer habían miles, sin exagerar, en el Congreso, algunos en la sala, otros afuera, en fin, de pescadores de todo Chile que viajaron, que hicieron su esfuerzo, pero que hoy día lamentablemente yo siento se fueron desinformados. Y se fueron desinformados porque nadie ha entrado en el fondo de la ley, simplemente, ¿cierto?, con un instrumento que hoy día viene a empañar todo un proceso legislativo en donde yo creo que hasta el gobierno estaría dispuesto. Tiene que ser, obviamente, con iniciativa del Ejecutivo. Entonces yo creo que hoy día entrar a catalogar de una buena o mala ley, cuando incluso en nuestra bancada hubo distintos votos, creo que no es el minuto. Yo creo que hoy día esto ha empañado efectivamente aquello que podemos hacer, que es mejorar una ley de pesca, entregándole, por ejemplo, mayores cuotas a los pescadores, que a grandes rasgos es lo que quieren. Usted, en el fondo, estima que este recurso que se ha declarado admisible se va a caer, no va a pasar nada más con esto, porque ahora, usted me decía, la pelota ha caído en la Comisión de Constitución para ver si es constitucional o inconstitucional. ¿Usted espera que esto decante y finalmente quede en nada? Yo creo que esto va a decantar porque incluso el gobierno ya se apresuró diciendo que era inconstitucional. Sí. Y si no, podrían recurrir incluso al Tribunal Constitucional. Efectivamente, y en palabras del propio ministro de Economía. Además de la Comisión de Constitución lo va a ver la
Comisión de Pesca. Pero yo creo que es importante entender que si se ha abierto un debate y hay una ley que de una u otra forma está cuestionada, bueno, entremos entonces a discutir, a dialogar sobre el fondo del asunto, pero presentando un proyecto. Si lo que no puede ser es que algunos quieran unas luces un par de horas, cuando además están terminando en el cargo, se llenen de aplausos ayer, sobre todo desde las tribunas, y me refiero al presidente de la Cámara de Diputados, y hoy día tengamos toda una institucionalidad que al menos está en duda respecto de cómo se anulan o no las leyes. Perdón, ¿usted dice que esto fue una jugada del presidente de la Cámara para aumentar su popularidad o mejorar su imagen? Sí, yo creo que sí. Yo creo que además hay, obviamente, parlamentarios que presentaron este recurso de nulidad, pero yo creo que la mesa de la Cámara está en una plena convicción de que esta cuestión es inadmisible. Pero no, como lo decían, insisto, algunos parlamentarios de la propia nueva mayoría, no tuvo carácter, no se puso los pantalones, no tuvo, además, digamos, el carácter como para poder decir, ¿sabe qué más? Esto es inadmisible, y que el gobierno presente una... Pero usted además me dice que hubo un interés por, a través de esta decisión de declarar admisible el recurso, generar una mejor imagen. Algo popular, da la sensación. Sí, yo creo que sí. Ya. Vamos a ver qué pasa con este recurso. Ahora va a ser la Comisión de Constitución la que va a tener que determinar si es que se puede seguir adelante o no. Interesante que en todo caso estén abiertos a modificar la ley de pesca. Le quería preguntar por un tema que usted ha llevado adelante y fiscalizando de alguna manera, que es el tema de los falsos exonerados, de los que a lo mejor mucha gente no sabe tanto. ¿En qué está esto? Porque entiendo que hay unas 16.000 personas que están siendo investigadas, sí. Hay gente que ha logrado ser individualizada. ¿Cómo se ha dado esta alta cifra de personas que finalmente han recibido beneficios por parte del Estado, pero que no fueron realmente exonerados políticos? A ver, esto primero es, creo yo, el mayor abuso por parte del Estado y de fondos del público, de todos los chilenos, de recursos públicos que se ha hecho por parte del Estado de Chile en el último tiempo. Acá en nuestro país hay más de 70.000 exonerados políticos, aquellos que reunieron los requisitos, aquellos que perdieron su trabajo en dictadura, bienvenido sea que obtengan un beneficio previsional, porque hay una ley para eso, fue votada en democracia y eso tiene que operar. Lo que no puede pasar es que la Contraloría audite, investigue solamente en forma de puñado de ellos, 9.000 casos, y de eso un tercio, más de 3.000, no reunían los requisitos para poder obtener este beneficio previsional. Y al no reunir estos requisitos, empieza toda una lista ya desde el punto de vista de la investigación, tanto desde el Ministerio del Interior como desde la Fiscalía, por una parte, y obviamente una ministra en visita, que nos reunimos con el senador Baldo Procuriza hace un par de días, que es la ministra Mireya López, en donde ella investiga todos estos casos y obviamente llega a la conclusión de que ya tiene un condenado, ya tiene personas procesadas porque es sistema antiguo penal, y por supuesto ella llega a la convicción, y esto es lo relevante, de que más de 18.000 casos hoy día no reunía los requisitos, y por lo tanto ya le pone los antecedentes a disposición del ministro del Interior, del IPS, de la Contraloría, a efecto de que el Ejecutivo, que es donde nosotros queremos llegar, cese el pago de estas personas, que algunas ni siquiera habían nacido, otras tenían 11 años y supuestamente fueron despedidas de un trabajo, otros tanto trabajaron todos en un partido político, firmados los antecedentes, ¿cierto?, por ex y actuales parlamentarios, y en ese partido político yo no sé si trabajaban en la plaza de armas, porque la casa no aguantaba. Hay de todos involucrados, hay Partido Socialista, hasta el Partido Comunista, hasta el PPD, y ellos saben perfectamente que ni siquiera los números les alcanza para, insisto, ocupar los distintos espacios de las sedes de los partidos políticos. ¿Cómo se dio esto? Esto es gente que ha falseado información, documentos, antecedentes. Ha sido un beneficio al que se ha accedido demasiado fácil, ha faltado control, chequeo, fiscalización. ¿Por qué llegamos a tener más de, yo decía 16.000, usted me dice 18.000 casos donde finalmente hay gente que está recibiendo este beneficio, pero que no cumple con todos los requisitos para ser realmente un exonerado político? Porque yo creo que hoy día es tiempo de transparencia, es tiempo de probidad, es tiempo de que todo el mundo está cansado de los abusos, y más cuando son recursos públicos. Por lo tanto, ya hace un par de años se ha sabido y se está investigando esta situación. Pero ¿qué pasa en definitiva? Aquí llegaban y certificaban y todos firmaban y les daba lo mismo para obtener un beneficio previsional. Y es ahí donde nosotros nos detenemos, porque lo que no puede pasar es que se les siga pagando, ni siquiera a los que hoy día pueden estar cuestionados, incluso por la ministra en visita, por nosotros con los antecedentes que tenemos, no, porque la propia Contraloría ya dijo que esos 3.000, en eso no hay duda, que esos 3.000, ¿cierto?, son falsos exonerados, no reunieron requisitos, y el Estado les sigue pagando. Eso iba a decir, ¿todavía están recibiendo el beneficio? Todavía están recibiendo el beneficio. ¿Y de quién depende que el pago cese? Bueno, ahí tenemos una discusión, porque nosotros creemos que, como cualquier beneficio previsional, el IPS, ante los antecedentes de la Contraloría, debería cesar el pago hoy día.
o debió haber cesado el pago cuando recibió cierto el informe de la Contraloría. Pero algunos, incluso el propio PS dice, no, esto fue por decreto supremo y por lo tanto es la Presidenta de la República la que tiene que ordenar el cese del pago y que se les deje pagar a estos falsos exonerados. Y estos son 3.000 que están individualizados, con nombre y apellido, sabemos perfecto quiénes son. Sí, los de la Contraloría sabemos perfecto quiénes son. Ya, el resto de los casos está en revisión todavía. El resto de los casos llegamos a ellos porque la ministra en visita, con la que nos reunimos hace un par de días, empieza a investigar todos aquellos antecedentes, tanto de una investigación que realizó el Ministerio del Interior en su minuto, como de la propia Contraloría. Y ella llega a la convicción, porque recordemos que el ámbito de conocimiento, de facultad y competencias de ella es netamente penal, pero como los ha interrogado, ha revisado carpetas, llega a la convicción de que hay determinados exonerados que no reunieron los requisitos en su minuto y no alcanza para constituir un delito. Por lo tanto, ya no alcanza ni a procesarlo, ni menos a condenarlo, pero sí ha puesto a disposición del Ministro del Interior, y ya tiene los antecedentes del Ministro Burgos, de que ellos en su minuto no reunieron los requisitos. Por lo tanto, administrativamente el Ejecutivo debe proceder. Nosotros no nos explicamos cómo todavía el Estado, después que la propia Contraloría le ha dicho que no reúne los requisitos, cesa el pago. Sabemos que detrás de esto hay una presión política importante. Cesar el pago podría llegar a significar que aquellos parlamentarios, ex y algunos en ejercicio, que firmaron estos famosos certificados que les permitía el beneficio previsional, van a entrar en un cuestionamiento profundo. Porque yo no puedo estar firmando como parlamentario que trabajó determinada persona en el partido político cuando nunca lo hizo, tenía 10 años. Y algunos han dicho incluso, ¿cierto?, que los asesores le firmaron los certificados. O sea, acá detrás de esto hay una investigación que yo creo que está incluso... Ahora, ¿esos parlamentarios también están individualizados? Sí. La senadora Isabel Allende fue una de las que más firmó certificados. Recuerdo que eso se conoce públicamente. Exacto. Y además de ella, hay otros parlamentarios que también firmaron estas actas falsas, digamos. Así es. O con información falseada. Hay un oficio bien importante que hemos enviado ya al ministro Burgos para que el Ministerio del Interior cruce la información respecto a los certificados que firmaron determinados parlamentarios y aquellos nombres que ya la Contraloría dijo que eran falsos y que no habían reunido los requisitos. O sea, por ejemplo, si la senadora Allende firmó más de 1.000 certificados para poder otorgar el beneficio previsional, de esos 1.000, 2 resultaron que sus antecedentes no eran necesarios, suficientes, 800. Ya, esa claridad no está, todavía se cruza información. Sí. ¿Cuánto le significa al Estado? ¿Qué perjuicio hay en términos de dañar las arcas fiscales al momento de entregar este beneficio a personas que no lo ameritan? En el caso de los 3.000 millones de pesos al año. ¿Al año? Sí. Ah, ya, porque yo había leído que era una cifra mensual, me pareció que era demasiado alto. 1.000 millones de pesos al año. ¿Eso podría, en el fondo, recuperar el fisco en caso de cesar esos 3.000 pagos? Exacto. Primero lo que estamos hablando es que se cese el pago y, en el mejor de los casos, por lo menos desde que la Contraloría, cierto, tiene un pronunciamiento, tiene su dictamen, se retornen estos recursos que se han entregado en forma errada. Vamos a hablar de otros, ya que estamos hablando de pagos, sobrepagos, a la espera de lo que pase, porque ustedes ya han emplazado directamente al ministro del Interior y ahí ya habría que esperar la acción de la propia presidenta, me decía. Ese es el tema, directamente el llamado al Ejecutivo a que cese el pago al menos de los 3.000 que la Contraloría ya dijo que eran falsos, y hoy día nos reunimos con el Contralor en un par de horas más, con el senador Osvaldo Procuriza, a efectos, por supuesto, de pedirle primero que investiga a todos, porque recordemos que la Contraloría solamente hizo una investigación de 9.000 dentro de 70.000, de eso estamos hablando, y luego que ojalá dictamine, cierto, cambie el criterio de que el IPS cese el pago de ellos. Ya, hablando de pagos, sobrepagos, etcétera, vamos al caso de Codelco, que usted también ha seguido, que tiene que ver con también unos sobrepagos, por decirlo así, unos sobresueldos que se habrían dado dentro de incentivos al retiro, y esto en el marco también de planes de reducción que ha tenido Codelco. A ver si, yo no sé si este caso es tan manejado por la gente, si nos puede contar qué fue lo que ocurrió, cuántos casos de sobresueldos, sobrepagos o sobreincentivos pudimos haber tenido en Codelco. Seguimos en el ámbito de los abusos, el lograr transparencia y seguir fiscalizando. Codelco el año 2013 aprueba planes de retiro especiales a efecto de modernizar la empresa, de que hay muchos cargos que a lo mejor pueden ser más eficientes y hacerse por menos personas, en fin. Bueno, dicho eso, los retiros o egresos especiales que cada trabajador iba obteniendo, la verdad es que algunos resultaban millonarios. Estamos hablando de 500 millones de pesos para poder salir de Codelco determinados trabajadores, supervisores, algunos gerentes, en fin. Esa era la indemnización. Claro. Pero la indemnización justa, digamos, de lo que se le debía a las personas cuando por los años de servicio, por las vacaciones, me imagino que deben ser contratos antiguos, a lo mejor sin el tope de los 11 años, etcétera. Eso explica que ya los montos por sí mismos fueran altos. Eso, exacto. Primero ya los montos por sí mismos son altos, pero por lo mismo ya concuerdo con que más allá del cuestionamiento si son muy altos o no, es lo que corresponde. Claro, lo justo es justo. Lo justo es justo. Ya. Lo que no puede pasar es que hoy día los gerentes que están negociando con los trabajadores que están egresando en forma especial se estén sobrepasando sus facultades para cumplir una meta. Ellos tienen una meta de avanzar
en egresos desde sus distintas áreas, todo esto dentro de la división de Chuquicamata, y por lo tanto, al sobrepasarse de sus facultades, están pagando más de lo que corresponde. Pero si pagaran de su bolsillo, estuviéramos hablando de un empleador privado, cada uno hará con su plata lo que quiera. Pero acá estamos hablando de recursos de todos los chilenos en tiempos donde el propio ejecutivo, el presidente ejecutivo de Codelco ha dicho que hay que apretarse el cinturón. Es que quiero entender el mecanismo. En el fondo, ya, a una persona le correspondían 200 millones de pesos porque llevaba X cantidad de años trabajando, porque se le debían vacaciones y entre todos los derechos adquiridos, 200 millones de pesos. Pero a esa persona además se le ofrecía más dinero para incentivarla y que esta persona dijera, bueno, me voy a ganar una platita extra, me conviene retirarme. Así es. Eso fue lo que se hizo. Eso fue. ¿Y en cuántos casos se hizo y qué tan graves fueron estos sobresueldos en términos de monto? Me imagino que debe haber sido atractivo para que la gente efectivamente quisiera retirarse de la empresa, ¿verdad? A ver, primero nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación que Codelco estaba auditando ya 850 casos. Sí. Cuando uno decide dentro de una empresa, y una empresa pública además, realizar una auditoría, y dentro de esto es una de las obligaciones que tiene el directorio de Codelco, es porque existen dudas de que se ha pagado mal. De lo contrario, yo no tengo por qué iniciar una auditoría, salvo que sea una cuestión ordinaria común. Por lo tanto, hoy día sí existe una duda razonable respecto a estos sobrepagos que se estarían haciendo para que determinados trabajadores egresaran de Codelco y abandonaran la empresa. Luego, lo que nos parece dudoso también es por qué a gerentes se les pone una meta. O sea, ya tenemos un plan de egreso que como compañía tendrán que cumplir y tendrán que ir avanzando en esa meta, pero a un determinado trabajador también exigirle que tiene que cumplir con una meta dentro de su plan de egreso le va a permitir obviamente tratar de o convencerlos o negociar o aumentar. O sea, creemos que esa meta cada uno de los gerentes no debería ser. Perdón, ¿y esa meta era simplemente simbólica? Es decir, ya, gerente tanto, tú vas a ser súper bien evaluado si es que logras reducir en tu área, voy a dar, no sé, un número, 50 trabajadores, porque esto nos permitiría un ahorro y nos permite fortalecer este plan de reducción. O esa meta también era gerente determinado, tú vas a ser muy bien evaluado y además vas a recibir un incentivo económico, porque como nos va a permitir un ahorro, te vamos a incentivar y te vamos a pagar. ¿En esa figura también se daban sobre incentivos o sobre sueldos? No, eso efectivamente no lo sabemos, pero como ya lo cuestionamos nosotros mismos, mandamos un oficio a el presidente ejecutivo de Codelco, a quien ayer a toda esta de minería ya aprobamos una sesión inicial de la Comisión de Minería para que él venga a explicar cómo ha funcionado este plan de retiro acordado el año 2013 en ejecución desde ese año y cuáles fueron los argumentos que motivaron esta auditoría y por supuesto con más detalle como por ejemplo la meta de los gerentes era remunerada o no. Ahí recién van a recibir la respuesta por parte de Codelco en esta comisión, o ustedes ya han recibido algún tipo de informe, de datos, de explicación de por qué se daban estos incentivos. No, el primer oficio nosotros lo enviamos en noviembre del año 2015 y como Codelco siempre se ha creído república independiente, la verdad es que cuesta incluso que respondan los oficios. Yo creo que lo único acá que queda es la sesión especial dentro de la Comisión de Minería, televisada como corresponde toda comisión de la Cámara de Diputados y luego si es necesario por tercera vez este periodo legislativo, hacer una sesión especial en el Pleno de la Cámara de Diputados. No puede ser que hoy día estemos con un dólar de o sea, con un precio en el cobre de $2, ¿cierto?, la libra, o que el propio presidente ejecutivo diga hay que apretarse el cinturón, y por otro lado, que algunos para poder cumplir las metas estén entregando más recursos que son de todos los chilenos. Bien, pues diputada, hartos temas. Vamos a quedarnos pendientes a lo que pasa en el caso de los falsos exonerados, a ver la respuesta de Codelco, si va a haber esta instancia y va a poder hablar Nelson Pizarro y aclarar los datos. Es importante, pues finalmente estamos hablando de la cuprífera más importante y la minera más importante de nuestro país, además estatal, que tiene y maneja el sueldo de Chile, así que no es menor. Que le vaya muy bien. Gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Vamos a algo bien dramático. Cuando apuntaron a su hija de 2 años en la cabeza, una mamá, víctima de un portonazo, levantó